Hola a todos, gracias por volver a nuestro canal. Hoy vamos a acompañarlos en una historia emotiva sobre Truong y Thieu Nu, una pareja que está comenzando su camino como padres. Después de meses de espera, Thieu Nu finalmente dio a luz, y junto a Truong vivieron momentos inolvidables en la sala de parto, desde la ansiedad y la preocupación hasta la alegría desbordante cuando su bebé llegó al mundo. Esta historia no trata solo del nacimiento de un niño, sino también del amor, la perseverancia y los primeros pasos de una pequeña familia. ¿Qué nuevos momentos felices les esperan a Truong y Thieu Nu? Como familia, acompáñenos en este video para descubrirlo. Y no olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. Thieu Nu está sentada en una silla de ruedas con la mirada perdida a lo lejos, sin poder ocultar la preocupación en sus ojos. Truong camina a su lado empujando suavemente la silla por el pasillo del hospital. Aunque el dolor ya empieza a hacerse sentir, Thieu Nu intenta forzar una sonrisa, pero su rostro delata el cansancio. Su vientre está ya muy grande y cada movimiento se convierte en un verdadero desafío para su cuerpo agotado. Truong la observa con una expresión tierna pero llena de inquietud, sin apartar la mirada de ella ni por un segundo. La puerta de la sala de parto aparece poco a poco frente a ellos. Cada metro recorrido con la silla parece hacerse más largo mientras la tensión en el pecho de Truong aumenta. Thieu Nu respira de forma controlada tratando de mantenerse calmada, aunque sabe que no hay otra opción que enfrentarse a esos momentos tan difíciles. Truong se inclina hacia ella, le aparta con cuidado un mechón de cabello y le susurra: «Aguanta, amor, estoy aquí, no me voy a ir de tu lado». Thieu Nu asiente levemente sin dejar de mirarlo, sintiendo el calor y la seguridad que le transmiten sus palabras. Aprieta su mano con la poca fuerza que le queda, intentando tranquilizarse. Aunque en ese instante el tiempo parece avanzar con desesperante lentitud, Thieu Nu sabe que no está sola. Junto a Truong va a superar esta gran prueba. Cuando la silla se detiene frente a la puerta de la sala, Thieu Nu lo mira con los ojos llenos de emociones. Truong aprieta con fuerza su mano, dirige la mirada hacia la sala de parto y luego vuelve a mirarla. «Te estaré esperando, todo va a salir bien, tú puedes». Thieu Nu esboza una sonrisa débil. Truong la empuja con suavidad hacia el interior, para que se prepare para el parto, mientras él se queda afuera con el corazón lleno de preocupación, pero también de esperanza. La puerta de la sala de parto se cierra detrás de Thieu Nu, y Truong se queda afuera sin apartar los ojos de ella ni un instante. La preocupación lo invade aunque intenta mantenerse firme. La sensación de impotencia por no poder estar a su lado en ese momento le aprieta el corazón. Se repite a sí mismo que debe mantener la calma porque Thieu Nu es fuerte y va a superarlo. Truong camina de un lado a otro por el pasillo. Cada paso se siente más pesado que el anterior. Se detiene un momento, apoya la mano en la pared y trata de respirar hondo. La angustia le oprime el pecho y no logra quedarse quieto. Sus ojos vuelven una y otra vez hacia la puerta de la sala de parto, donde Thieu Nu está soportando el dolor. Él sabe que ella no tiene otra opción más que aguantar las contracciones, mientras él solo puede esperar afuera. Aún así, Truong entiende que esto forma parte del camino que ambos decidieron recorrer juntos. Pasa una hora y Truong sigue sin poder tranquilizarse. Entonces una doctora sale de la sala de parto. Su rostro refleja cansancio, pero también una pequeña luz de alegría. Le da a Truong una breve información sobre el estado de Thieu Nu y lo invita a entrar. Truong entra en la habitación y su mirada busca de inmediato a Thieu Nu. En lugar de correr hacia el recién nacido, se acerca primero a su esposa. Al verla recostada en la cama con gotas de sudor en la frente, sus ojos se llenan de ternura y preocupación. Le toma la mano con cuidado y le habla con voz cálida. «Estás cansada, ya estoy aquí. Lo hiciste muy bien.
Tieu-nu esboza una sonrisa débil y cierra los ojos sintiendo el consuelo que le transmite Truong. No necesita decir nada más. Para ella, con que él esté ahí es suficiente. Un momento después, la doctora toma al bebé de la cuna y acerca a Truong para que pueda verlo por primera vez. Truong se llena de emoción. En sus ojos brilla una felicidad imposible de expresar con palabras. Truong toma al bebé con cuidado entre sus brazos. La sensación suave y cálida de ese pequeño cuerpo hace que su corazón casi se detenga. Es su primer hijo, una vida diminuta que ha esperado durante tantos meses. No aparta la mirada de ese rostro tan pequeño de cada rasgo perfecto, como si fuera un regalo invaluable que la vida les ha concedido. Una ola de emociones lo invade, un nudo en la garganta, una felicidad tan grande que no puede poner en palabras. Tieu-nu permanece acostada en la cama. Sus ojos aún no pueden abrirse del todo por el cansancio, pero una sonrisa cálida se dibuja en su rostro al ver a Truong con el bebé en brazos. No dice nada. Solo sonríe suavemente y extiende sus manos débiles hacia su hijo, deseando tenerlo entre sus brazos. Truong coloca con cuidado al bebé en los brazos de Tieu-nu. Ella lo mira con atención, sus ojos brillan y unas lágrimas de felicidad resbalan en silencio por sus mejillas. No sé qué decir, Tieu-nu. Es un bebé maravilloso, murmura Truong con la voz quebrada por la emoción. Tieu-nu susurra con la mirada llena de alegría. Gracias, Truong. Ya somos una familia. Truong se sienta junto a la cama sin apartar los ojos de Tieu-nu y del bebé, y los tres quedan envueltos en un momento de silencio lleno de significado. A pesar del agotamiento, Tieu-nu se siente en paz. Sabe que su vida ya no volverá a ser la misma porque ahora tienen un hijo, y cada día será un nuevo camino que recorrerán juntos cuidando y amando a ese pequeño ser. La madre de Truong entra en la habitación. Su mirada va directo hacia Tieu-nu recostada en la cama débil pero llena de felicidad. Observa al nieto en sus brazos y luego mira a Truong con los ojos brillando de orgullo y amor. Por un instante la habitación parece detenerse envuelta en una atmósfera cálida, llena del cariño de la familia. Se acerca y se sienta junto a Tieu-nu. Apoya suavemente la mano sobre la de ella y con una voz tierna y cargada de emoción dice: «Lo hiciste muy bien, Tieu-nu. Estoy muy orgullosa de ti. Estoy tan feliz. Por fin trajiste a mi nieto a este mundo». Tieu-nu sonríe y cierra los ojos por el cansancio, pero esa sonrisa se ilumina al escuchar las palabras de la madre de Truong. Sabe que ella está realmente feliz y orgullosa de ella. Tieu-nu suelta un suspiro de alivio como si todo el agotamiento se desvaneciera al oír ese apoyo. Truong permanece a su lado con el bebé aún en brazos, los ojos llenos de amor y gratitud. Mira a su madre, luego a Tieu-nu y dice con suavidad: «Ya somos una familia, mamá. Cuidaré de Tieu-nu y del bebé, haré todo lo posible para que todos seamos felices». La madre de Truong sonríe, se pone de pie y se acerca con cuidado al pequeño. Mira al bebé en los brazos de Tieu-nu y luego vuelve la mirada hacia Truong con los ojos llenos de ternura. Felicidades a los dos. Es un bebé maravilloso. Tieu-nu mira a Truong y a su madre con el corazón lleno de emociones. Observa al niño en sus brazos y siente ese lazo imposible de romper que los une a los tres. La madre se sienta junto a Tieu-nu y juntos contemplan al bebé con una sonrisa de felicidad. En ese instante, Tieu-nu se siente profundamente afortunada de tener una familia llena de amor y cuidado. Los tres permanecen sentados en silencio en la habitación del hospital. La luz suave de la lámpara ilumina el lugar creando un ambiente cálido y tranquilo. Truong está sentado junto a la cama de Tieu-nu, sosteniendo al bebé en sus brazos sin apartar la mirada de ella. La pequeña duerme profundamente en los brazos de su padre con su carita suave y delicada.
Truong la observa con los ojos llenos de amor y una felicidad imposible de describir. Siente la magia de ese instante, el momento en que su vida abre un nuevo capítulo. Tieu-nu descansa en la cama, el cuerpo aún agotado, pero el corazón lleno de alegría. Mira a Truong y al bebé en sus brazos. Sus ojos brillan de felicidad. No necesita decir nada, con solo mirarlo sabe que él siente lo mismo. Esta es su familia que comienza hoy. Y todo cambiará para mejor a partir de ahora. La madre de Truong está sentada junto a Tieu-nu y le toma la mano con suavidad, con una mirada llena de cariño y consuelo. Observa al nieto en la cuna y luego vuelve a mirar a Truong y a Tieu-nu con una sonrisa cálida en los labios. No dice nada, solo acaricia con ternura a Tieu-nu como una bendición silenciosa para su nuera y su nieto. Diálogo madre de Truong sonriendo. Felicidades, hijos, nuestra familia ya está completa. Truong mira a su madre y luego a Tieu-nu, con los ojos llenos de amor. Coloca con cuidado al bebé en la cuna junto a la cama y regresa para abrazar a Tieu-nu. Es un momento de silencio pero cargado de sentimientos. Los tres permanecen juntos contemplando al bebé, y en ese espacio todo parece detenerse, dejando solo el amor y la felicidad de una pequeña familia que acaba de nacer. La habitación del hospital permanece en calma, como si el tiempo hubiera decidido avanzar más despacio para respetar ese momento. El leve sonido del monitor, el murmullo distante de los pasos en el pasillo y la respiración tranquila del bebé crean una especie de melodía suave, casi hipnótica. Truong se sienta cerca de la cuna, inclinado hacia adelante, observando cada pequeño movimiento del pecho del bebé al respirar. Nunca había sentido algo así, una mezcla de responsabilidad, amor absoluto y un miedo dulce a la vez, el miedo de querer proteger algo tan frágil con todo su ser. Tieu-nu descansa recostada con una almohada apoyando su espalda. El cansancio aún pesa en su cuerpo, pero su mente está despierta, llena de pensamientos y emociones nuevas. Mira a Truong, luego al bebé, y una sensación de plenitud la envuelve. Durante meses había imaginado este instante, pero ahora que es real, todo parece más intenso de lo que jamás pensó. El dolor, el miedo, la espera. Todo ha quedado atrás. Frente a ella solo existe ese pequeño ser que duerme en la cuna y el hombre que eligió para caminar a su lado. La madre de Truong permanece sentada cerca de la cama con la postura tranquila de alguien que ha vivido muchas etapas de la vida y reconoce la importancia de esta. Sus ojos no se cansan de mirar al nieto. Cada rasgo le resulta familiar y nuevo al mismo tiempo. En su mente aparecen recuerdos lejanos cuando Truong era apenas un bebé, cuando lo sostuvo por primera vez, cuando sintió por primera vez ese amor silencioso y profundo que solo una madre conoce. Ahora ver a su hijo convertido en padre le llena el pecho de emoción. El bebé se mueve ligeramente en la cuna, emite un pequeño sonido casi imperceptible. Los tres adultos reaccionan al mismo tiempo. Truong se acerca de inmediato inclinándose para comprobar si está despierto. Tieu-nu estira un poco la mano, aunque el movimiento le cuesta. La madre sonríe observando la escena con ternura. Parece que va a despertarse, dice Truong en voz baja, como si temiera romper el silencio. El bebé abre los ojos lentamente. Sus ojos aún no enfocan con claridad, pero se mueven buscando algo desconocido y al mismo tiempo familiar. Truong siente un nudo en la garganta al verlos abiertos. Es la primera vez que los ve así mirándolo, aunque todavía sin comprender. «Hola», susurra Truong sin darse cuenta de que ha hablado. «Aquí está papá». Tieu-nu lo observa y no puede evitar sonreír. Hay algo profundamente conmovedor en la forma en que Truong dice esa palabra por primera vez. Papá. Para ella, ese simple gesto confirma que su vida ha cambiado para siempre. Ven, dice Tieu-nu con voz suave.
Acércalo un poco más. Truong toma al bebé con cuidado, con movimientos lentos y atentos, como si cada gesto tuviera que ser perfecto. Se sienta al borde de la cama para que Tieu-nu pueda verlo de cerca. Ella observa el rostro del bebé, sus manos diminutas, su piel suave. Una emoción profunda le aprieta el pecho. Extiende un dedo y el bebé casi por instinto lo aprieta con una fuerza sorprendente. «¡Mira!», susurra Tieu-nu. «Me está agarrando». La madre de Truong se inclina un poco hacia adelante con los ojos brillantes. «Es increíble, ¿verdad?», dice. «Desde tan pequeño ya sabe a quién aferrarse». Truong asiente sin poder apartar la mirada. En ese gesto tan simple siente una promesa silenciosa, la de estar siempre ahí, de no soltar jamás esa pequeña mano. El bebé vuelve a cerrar los ojos poco a poco, como si el esfuerzo de despertar hubiera sido suficiente por ahora. Truong lo acomoda de nuevo en la cuna, asegurándose de que esté cómodo. Luego se sienta junto a Tieu-nu, tomándole la mano. Ninguno de los dos habla durante un momento. «No hace falta». «Gracias», dice Tieu-nu de pronto, rompiendo el silencio. Truong la mira. «¿Por qué?» «Por estar aquí». «Por no soltarme nunca», responde ella con la voz cargada de emoción. Truong aprieta su mano con suavidad. «Nunca lo haré. Ahora somos 3». La madre de Truong observa esa escena y siente una paz profunda. Se da cuenta de que ya no necesita preocuparse como antes. Su hijo ha encontrado su camino y lo ha hecho con amor y responsabilidad. «Ustedes lo están haciendo muy bien», dice con calma. «No hay padres perfectos, pero el amor que tienen es lo más importante». Tieu-nu asiente lentamente. Sabe que vendrán días difíciles, noches sin dormir, preocupaciones, cansancio. Pero en ese momento, sentada allí, rodeada de amor, siente que todo será posible. La luz de la habitación se mantiene suave. Afuera, el hospital sigue con su rutina, pero dentro de ese cuarto, el mundo parece haberse detenido. Truong, Tieu-nu y la madre permanecen juntos mirando al bebé dormir. No hay grandes palabras ni promesas solemnes, solo una certeza silenciosa. Una familia acaba de nacer y con ella una nueva historia que comienza en ese preciso instante. El silencio vuelve a envolver la habitación, un silencio distinto lleno de significado. Truong se recuesta ligeramente en la silla sin dejar de mirar la cuna. Cada respiración del bebé le recuerda que ahora su vida ya no le pertenece solo a él. Siente el peso dulce de la responsabilidad, pero también una fuerza nueva, como si ese pequeño ser le hubiera dado un propósito más claro que nunca. Tieu-nu cierra los ojos por unos segundos. El cansancio regresa poco a poco, pero esta vez no viene acompañado de miedo, sino de una profunda tranquilidad. Sabe que no todo será fácil a partir de ahora, pero también sabe que no estará sola. Siente la mano de Truong entrelazada con la suya, firme, cálida, y eso le basta para sentirse segura. En su mente aparecen imágenes del futuro, el primer llanto en casa, las noches en vela, las primeras sonrisas, los primeros pasos. Todo parece lejano, pero al mismo tiempo inevitable y real. La madre de Truong se levanta despacio y se acerca una vez más a la cuna. Observa al bebé dormir con una expresión serena. En su corazón agradece en silencio. Ha visto crecer a su hijo, ha pasado por alegrías y preocupaciones, y ahora presencia el comienzo de una nueva generación. Coloca con cuidado una manta sobre el bebé y con un gesto suave acomoda un mechón de cabello en la frente de Tieu-nu. «Descansa un poco», le dice en voz baja. «A partir de ahora necesitarás fuerzas». Tieu-nu asiente con una sonrisa débil pero sincera. Truong se pone de pie y acompaña a su madre hasta la puerta. Antes de salir, ella se detiene, los mira a ambos y vuelve la vista hacia la cuna. «Este momento se queda para siempre», dice con calma. «No lo olviden nunca». Cuando la puerta se cierra suavemente, la habitación queda en penumbra. Solo están Truong, Tieu-nu y su hijo.
Truong vuelve a sentarse junto a la cama y observa a Tieu-nu dormir poco a poco, su respiración haciéndose más profunda. Luego mira al bebé y siente cómo su pecho se llena de una emoción tranquila, firme. Se inclina ligeramente hacia la cuna y susurra casi como una promesa. «Te vamos a cuidar, siempre». El bebé se mueve apenas como si respondiera a esas palabras. Truong sonríe. En ese instante entiende que no necesita tener todas las respuestas ni saber cómo será el futuro. Lo único que importa es este momento, esta familia, este comienzo. La luz tenue sigue iluminando el cuarto mientras la noche avanza. Afuera, el mundo continúa su curso ajeno a lo que ha ocurrido dentro de esas paredes. Pero para ellos todo ha cambiado. Allí, en esa habitación de hospital, entre el silencio, el amor y la esperanza, termina un capítulo de sus vidas. Y comienza otro mucho más grande.